Excelencia en salud. Bueno, son cuestiones que salen en las manos, es que se le salen los huesos y bueno, son muchos dolores en las piernas y eso, ¿sabes? Es una enfermedad que es de las articulaciones. Bueno, supuestamente que duelen mucho los huesos, las articulaciones. No, amor, eso es una enfermedad de los huesos que ataca a las personas mayores y a muchas personas que no son mayores también. Eso depende del uso físico de la persona y muchas personas mayores lo tienen. Mi abuela lo tiene, mi abuela sufre de los huesos, a pesar de que también tiene osteoporosis. Pues artritis entiendo una enfermedad de los huesos, hasta allí. No tengo mayores especificaciones acerca de lo que es la enfermedad. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Gente que Sabe, el programa informativo del Centro Clínico Médicos Asesores. En esta oportunidad tocando un tema de bastante interés. Vamos a hablar acerca de lo que es la artritis reumatoide. Este tema que de verdad cuando nuestro equipo de producción salió a investigar cuál era el conocimiento que se tenía acerca de la artritis reumatoide, muchas personas hablaban de las articulaciones, otros hablaban de los huesos, pero para que nos aclare todas esas dudas, tenemos en nuestro estudio al inmunólogo, el doctor Carlos Pérez, a quien le damos cordialmente la bienvenida a Gente que Sabe, doctor, nuevamente en nuestro espacio, dando por supuesto toda la información acertada en el ámbito de la salud. Gracias, Vanessa. Bueno, doctor, el Centro Clínico Médicos Asesores y su persona ha organizado una jornada este próximo sábado 15 de septiembre acerca de lo que es la artritis reumatoidea, ¿no? Y planteábamos acerca de todo el interés cuando usted fue a lo que es la oficina de la doctora María Raiz, quien es nuestra gerente médico corporativo, que por cierto saludamos acá de nuestro espacio Gente que Sabe, que es la que nos apoya siempre en los temas de salud para que este programa pueda tener el éxito en CMC Televisión. Usted nos planteó la importancia que tiene para la comunidad la realización de esta jornada y el conocimiento que pueda tener lo que es la artritis reumatoide o reumatoidea, como usted también me dijo que se podía conocer. Sí, mira, indudablemente la artritis reumatoide tiene mucha trascendencia para la salud pública en Venezuela y en cualquier país del mundo, por el hecho de que es una artritis deformante y rápidamente deformante que lleva a la incapacidad del paciente en el corto plazo. Y por el hecho de afectar a personas en la etapa productiva de su vida y de llevarlos rápidamente a la incapacidad, pues entonces el Estado pone un interés particular en tratar a estos pacientes antes de que esta incapacidad se produzca, con la intención precisamente de evitarla y mantener a esa población laboralmente activa, trabajando, ¿ok? Y produciendo para el país que lo requiere. Así es. Entonces, ese es el interés que nosotros mostramos a la hora de hacer esta jornada, es precisamente captar, es decir, a través de nuestra consulta hemos notado que los pacientes con esta enfermedad acuden tardíamente a consulta, cuando ya las deformidades están establecidas, cuando ya existe una incapacidad funcional que dificulta su actividad laboral, y por lo tanto ya se le puede ofrecer poco para poder restituirlo y para poder mantenerlo como una persona útil a la sociedad. Y entonces lo que queremos es captar tempranamente a estos pacientes, de forma de poder utilizar tratamientos que nos permitan evitar que ellos pasen a esa etapa de incapacidad. Así es, fíjense que de hecho nosotros sacamos la invitación en un periódico de circulación regional acerca de la inscripción por atención al cliente en el CCMA y el cupo era de 30 personas y tuvimos que extenderla a 45 porque la cantidad de personas que estaban interesadas en realizarse lo que es la pesquisa, la jornada de pesquisaje de la artritis reumatoidea era
abundante. Llegamos hasta 45 porque de verdad el doctor, bueno, conjuntamente con su esposa van a estar realizando lo que es la jornada, ¿no? Pero básicamente su persona es el que va a estar dictando lo que es en sí la explicación y por supuesto dándole ese diagnóstico a los pacientes que asistan, ¿no? Sí, yo voy a realizar la consulta y una serie de personas nos van a ayudar en la logística. Por cierto, debo agradecer a médicos asesores por todo el apoyo que ha brindado, que no es fácil a veces al hacer estas jornadas y estas actividades, pues entonces se requieren ciertos esfuerzos de importancia y bueno, por fin hemos logrado llevar a cabo esta iniciativa. La consulta, lamentablemente no pudimos dar mayor amplitud en cuanto a las personas a recibir, porque quien va a hacer la consulta soy solamente yo, y una sola persona para atender 45, pues entonces lleva mucho tiempo, y por lo tanto entonces hemos tenido esa limitante, pero queremos decirle al público que a futuro podríamos hacer nuevas jornadas si las personas, si se siguen reportando personas interesadas en participar en una jornada como esta. Así es, doctor. Yo quisiera que le explicara a todos los televidentes y sobre todo a aquellas personas que participaron en la encuesta, ¿no? Que vemos que algunas hablaban de los huesos, otros hablaban de la inflamación de articulaciones. ¿Qué tan real o qué tan falso, qué tan cercanos a la realidad están esas personas acerca de lo que es la artritis reumatoidea? Fíjate que ellos se acercaron en el sentido de entender que la principal manifestación de la artritis reumatoide es precisamente el dolor. ¿Okay? Un dolor importante, con frecuencia incapacitante. Cuando los pacientes debutan con la enfermedad, muchas veces caen en silla, rueda o cama por la imposibilidad de movilizarse. Y sí afecta, pero no digamos específicamente a los huesos, afecta a las articulaciones, es decir, como se dice popularmente, las coyunturas, las uniones entre los diferentes huesos que permiten la movilidad de ellos, y eso al inflamarse esa zona, pues indudablemente eso produce una imposibilidad para mover esa articulación y por lo tanto el movimiento general de nuestro cuerpo, y el hecho de que afecte tanto a articulaciones grandes como pequeñas, pues entonces la hace una afección generalizada. Afecta a muchas partes del cuerpo, porque si se limitara a una sola, pues entonces la alimentación sería parcial, pero por ser sistémica, por afectar a muchas articulaciones, pues es por eso que produce tanta incapacidad. ¿La artritis reumatoide, doctor, puede afectar todo el cuerpo o ciertas partes del cuerpo? Mira, tradicionalmente, y el nombre lo dice, su principal afectación es la articular, a las articulaciones. Y es donde tiene mayor importancia y mayor trascendencia, y es lo que principalmente vemos y tratamos en el común de los pacientes. Pero estos pacientes tienen que ser vigilados porque la artritis reumatoide no es exclusiva de las articulaciones. Ella puede afectar otros tejidos, puede afectar al corazón, puede afectar al globo ocular y así otros tejidos que pueden sufrir daño y traer también consecuencias en el paciente. Pero en la mayoría de los pacientes el daño es principalmente articular. Así es, bueno, le recordamos a todos nuestros queridos televidentes, gente que sabe que estamos totalmente en vivo y que puede comunicarse con nosotros a través del 0424-617-3126 para plantearnos cualquier comentario, sugerencia o interrogante que se le plantee acerca del tema del día de hoy, que gustosamente al finalizar el programa el doctor Carlos Pérez le dará respuesta. Doctor, veníamos conversando acerca de lo que era en sí, lo que era la artritis reumatoidea, ¿no? Pero ahora bien, ¿existe alguna edad determinante que usted diga, bueno, mira, después de los 30 años las personas tienen que tener cuidado con este tipo de artritis? Pues sí, como toda enfermedad tiende a tener cierta predilección en ciertas etapas de la vida. Esta es una enfermedad que afecta a personas en la parte laboral útil de su vida, es decir, generalmente entre los 30, 40 a 50 años de edad. Y precisamente por eso es que representa un problema. Hasta esa edad esos pacientes tienen una vida normal y luego empiezan a sufrir de una artritis o de un dolor, aumento de volumen, enrojecimiento y limitación en ciertas articulaciones que avanza rápidamente, que rápidamente se agrava y tiende a limitar mucho su desempeño diario. ¿Puede ocurrir en niños, doctor? En niños, por concepto, existen artritis que son muy parecidas a la artritis reumatoide. La variedad que se ve en niños es un poco más amplia,
Es decir, existe un grupo de artritis que en niños se llaman artritis idiopáticas juveniles, y hay algunas de ellas que tienen mucha similitud con la artritis reumatoide. De hecho, inclusive, esa artritis que se ven en menores de 16 años, ya en esas edades muy tempranas, pueden llegar a presentarse ciertas características en su evolución que hablen de que ese paciente va a evolucionar a una artritis reumatoide del adulto. Entonces, sí tiene también, por supuesto, sus implicaciones similares para el adulto, en el niño, al igual que para el adulto, pero el hecho de haber mayor variedad y de mayor amplitud en la forma de manifestación de esas enfermedades y en el pronóstico a futuro, pues entonces constituye un capítulo aparte de las artritis inflamatorias. Así es, bueno, ya nos está avisando nuestro equipo de producción que tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, amigos, pero quédense allí muy atentos, cómodos en sus hogares, porque ya regresamos con más de Gente que Sabe. Yo creo falta de calcio y cosas de eso. Una, como ya dije, falta de calcio. Otra puede ser el mucho consumo de carne roja. Tenemos que comer más bien más carne blanca con pollo, pescado, que la misma carne roja. No sé. Mi amor, depende de muchos distintos casos. Mi abuela no tiene reumatoidea, pero sufre de eso, y por lo que sé son personas que no pueden agarrar mucho frío, tampoco mucho calor, no pueden estar mucho tiempo paradas, tampoco sentadas, tienen que tener un trato muy especial con ellos, siempre estar dándoles cremas con su tratamiento al día, siempre estar viendo al médico, y con cualquier caída leve pueden fracturarse un hueso y pueden inclusive con un leve toque apretón se les hace un hematoma y dura varios días. Como ya te dije anteriormente, vendría a ser la deformación de la masa ósea del cuerpo humano. Regresamos con más de Gente que Sabe, totalmente en vivo, y puede comunicarse con nosotros a través del 0424-617-3126 para plantear algún comentario, sugerencia o duda acerca de la artritis reumatoide, que es el tema del día de hoy. Y en nuestro estudio le recordamos que se encuentra el inmunólogo, el doctor Carlos Pérez. Doctor, veníamos conversando acerca de lo que consistía, que era la artritis reumatoide, ¿no? O reumatoidea, ¿no? Porque también se conoce. Ahora bien, ¿cómo serían aquellas consecuencias que puede conllevar tener ya cuando ya se establece lo que es una artritis reumatoidea? Bueno, como lo mencionamos hace un momento, su principal consecuencia es la incapacidad. La inflamación persistente de esas articulaciones, de la importancia con la que se ve en la artritis reumatoide, tiende a producir el daño de las estructuras internas de la articulación hasta llegar al punto de producir desviaciones en el eje de la articulación, subluxaciones, es decir, la articulación se zafa, por decirlo así, ¿ok? Tiende a perder la continuidad y a salirse del sitio de lo que sería el afrontamiento normal de las carillas articulares. Y eso entonces produce no solamente deformidad, sino incapacidad funcional. Esa articulación ya no puede cumplir la función que antes cumplía. Y entonces eso limita los movimientos del paciente. Y como un sitio de predilección importante de la artritis reumatoide son las manos. Y es precisamente las manos lo que nosotros más necesitamos para nuestras actividades diarias. No solamente en el trabajo, sino también en el hogar. Entonces, estas personas rápidamente pueden llegar a un estado donde ni siquiera, no solamente no pueden laborar, sino que muchas veces ni siquiera pueden atenderse a sí mismos en lo que sería el desempeño normal en su vida diaria en el hogar.
Por supuesto hay otras complicaciones porque, como dijimos hace un momento, no solamente afecta a las articulaciones, sino que también afecta a otros órganos. La afección cardíaca puede tener una importancia capital, tanto que amenaza la vida del paciente. Y la afección ocular puede, aunque tal vez no llevar a la ceguera completa, pero puede producir trastornos importantes en su capacidad visual. ¿Puede afectar hemoglobina o otro tipo de órganos? Puede haber una amplitud, es decir, en el total de pacientes que se manejan con artritis reumatoide, uno puede llegar a ver una serie de complicaciones diversas en diferentes sistemas orgánicos. Tal vez no con mucha frecuencia, pero puede llegar a verse. Y todo eso debe estar bajo la vigilancia del médico tratante para prevenir precisamente que esos casos, por más que se trate de complicaciones poco frecuentes, pues puedan presentarse. ¿Cuáles serían los síntomas, doctor? Porque vemos que usted, bueno, la jornada y el objetivo de la jornada es captar a personas de repente que están en las primeras etapas y que pues no saben y que tienen ese poder de solucionar o como quien dice, frenar un poco esa enfermedad. Entonces, ¿cómo serían esos principales síntomas? ¿Cómo se manifiesta la artritis reumatoidea? Generalmente el paciente se presenta en la consulta refiriendo que tiene desde cierto tiempo de evolución dolor, aumento de volumen, es decir, como dicen ellos, hinchazón en las articulaciones. En ocasiones puede verse inclusive enrojecimiento y calor en el sitio de la articulación. Y esta sintomatología tiende a persistir mucho en el tiempo y suele ser muy resistente a los tratamientos convencionales, a los tradicionales antiinflamatorios, a los cuales comúnmente nosotros recurrimos cuando tenemos un dolor, solamente producen una mejoría parcial. Y su extensión en el tiempo lleva a que cada vez el paciente, estas manifestaciones por su mayor importancia, pues vayan limitando la actividad funcional del paciente, inclusive hasta llegar a caer en cama. Otras manifestaciones serán dependientes de las otras afecciones del sistema orgánico que se pueda presentar, pero como les dije, la afección cardíaca, ocular y de otro tipo no son tan comunes y suele ser los dolores en grandes y pequeñas articulaciones lo que lleva generalmente al paciente a consultar. ¿Existen algún tipo de etapas, doctor, que puede conllevar una artritis reumatoidea? Ha habido diversas clasificaciones de tratar de estadiar la evolución de la enfermedad y básicamente lo que se trata es de decir o de tratar de separar aquellas etapas en la evolución de la enfermedad en la cual podemos hacer o mucho o poco por evitar el daño que lleve a la incapacidad del paciente y por lo tanto las etapas tempranas son siempre aquellas en las que nosotros queremos captar a esos pacientes y queremos colocarlos en los tratamientos actuales, ¿okay? Tratamientos que en el pasado tenían mucho interés sintomático, es decir, mucho interés en calmar los síntomas del paciente, pero que con el desarrollo del tiempo y la evolución y lo que hemos podido ver cómo responden los pacientes, pues no siempre el calmar el dolor llega a ser la solución del caso, sino que se necesita utilizar tratamientos que en verdad corten lo que es la historia natural de la enfermedad. Es decir, que no permitan la progresión hacia la incapacidad. Porque no es el solo hecho de calmar el dolor lo que va a evitar que la articulación se deteriore. Entonces, esos tratamientos afortunadamente están disponibles. Algunos son de fácil adquisición en el mercado, otros son manejados por el Estado los provee gratuitamente al paciente, pero se requiere una serie de requisitos que se deben cumplir para poder ser prescrito a los pacientes. ¿Qué diferencia la artritis reumatoidea de los demás tipos de artritis, doctor? Precisamente esa tendencia a la incapacidad. Hay muchas artritis. Los expertos en el área de artritis siempre hablan de que existen cientos de artritis, ¿okay? Pero, y de hecho la artritis reumatoide no es ni siquiera la más frecuente. Existen otras que son mucho más frecuentes que la artritis reumatoide, como el caso de las que comúnmente los médicos utilizamos el término y los pacientes conocen ese término cuando usamos el término de artrosis. Eso es una afección articular mucho más frecuente, que no es degenerativa, que no es inflamatoria, sino degenerativa, es decir, su mecanismo de daño articular es diferente. Y por supuesto que también produce incapacidad. No estoy queriendo decir que solamente la artritis reumatoide es la que incapacita, sino que la forma en que se desarrolla la incapacidad es la más agresiva. En cambio, la artrosis suele tener una evolución más lenta y
con frecuencia tiende a limitar el daño a ciertas articulaciones y por lo tanto la intervención suele ser dirigida hacia la articulación principalmente afectada. Pero esas formas degenerativas de la enfermedad también pueden manifestarse más sistémicamente, como el caso de la osteoartritis, que pertenece a ese mismo grupo de enfermedades degenerativas, en la cual también hay afección múltiple, y a pesar de que es muy dolorosa, que produce mucho pesar en el paciente por la persistencia de los dolores, tiene digamos que la parte positiva, si se le puede encontrar algo positivo en la enfermedad, de que no progresa a incapacidad, o por lo menos no lo hace en la forma rápida y agresiva que lo hace la artritis reumatoide. Hay un punto bastante importante que estábamos conversando fuera del aire acerca de la prevención, que es una de las palabras pues que profesamos en gente que sabe, pero ya nos está avisando nuestro equipo de producción que tenemos que hacer otra pausa comercial, pero al retorno vamos a hablar acerca de ese punto. ¿Puede existir la prevención en una artritis reumatoidea? Pero ustedes, amigos, quédense allí muy pendientes porque ya regresamos con más de Gente que Sabe. Amiga de Gente que Sabe, la diversidad de colores sigue invadiendo la moda en Venezuela. Por eso fíjate en este bello pantalón, de verdad color pastel, morado pastel, y también esta hermosa blusa que hoy llevo en Gente que Sabe. Es cortesía de Tiendas Estrenos, al igual que este bello collar, también es cortesía de ellos. Ahí puedes conseguir la variedad que tantos busca y también la economía. Yo te invito a que preguntes por nuestros precios en cualquiera de nuestras tres direcciones, en el Centro Comercial Oliva, en el Centro Comercial Cosmo y en Sambil, Maracaibo. De verdad que no tienes excusa porque nosotros te ofrecemos todo lo que tiene que ver con pantalones, blusas, también la parte ejecutiva tiene su espacio en Tiendas Estreno, al igual que los vestidos, todos los bellos vestidos, diversidad y economía lo puedes conseguir en un solo lugar, lo puedes encontrar en un solo lugar en Tiendas Estreno. También si te puedes convertir en una empresaria exitosa, no tienes que viajar a otro municipio o fuera del país para obtener esa diversidad en vestuario, en calzado, en vestuario y en bisutería, porque en Tiendas Estrenos te ofrecemos todo lo mejor también en cualquiera de nuestras tres direcciones. También nos puedes ubicar a través del Facebook, coloca Tiendas Estreno, y a través del Twitter, @Tiendas Estreno. De verdad que en economía y belleza, tu mejor opción es Tiendas Estrenos. No sé. Mi amor, sinceramente, sí no sé. Por medio de la máquina que mandan a hacer los exámenes y eso. Mi amor, ni idea. Evidentemente con un examen, ¿verdad? Densitometría, si mal no recuerdo, creo que ese es el término, el nombre del examen que tiene para eso. Volvemos con más de Gente que Sabe, hablando el día de hoy acerca de la artritis reumatoide. Quedamos con un punto, doctor, en el corte pasado acerca del tema de la prevención, el punto de la prevención en la artritis reumatoidea, ¿no? Fuera del aire veníamos conversando de que usted manifestaba de que no existe una prevención como tal. Sería bueno que usted explicara a todos nuestros queridos televidentes, porque una de las frases que nosotros profesamos siempre en Gente que Sabe es cómo evitar que ocurra determinada enfermedad. Pero en el caso de la artritis reumatoidea, ¿cómo se puede aplicar? Cuando hablamos de prevención en artritis reumatoide, así como en otras enfermedades autoinmunes, es difícil hablar de prevención en el sentido de que no podemos evitar que ella aparezca. Lo que sí podemos evitar es que una vez que haya aparecido, podamos tratarla tempranamente y evitar las consecuencias que ella tiene.
Un paciente que se le diagnosticó tempranamente artritis reumatoide y que recibe medicación apropiada para ese tipo de enfermedad va a ser una vida relativamente normal. Tan normal que no va a perder su funcionalidad en las manos ni en el resto de sus articulaciones, va a través manteniendo una consulta regular y el seguimiento de su tratamiento va a poder hacer y desempeñar una vida normal. Y lo que estamos previniendo es precisamente las consecuencias de la enfermedad. Es en ese punto que nosotros podemos hablar de prevención, es decir, una profilaxis secundaria. Nosotros hablamos de ese término cuando decimos que, ok, ya la enfermedad se presentó, pero vamos a evitar sus consecuencias. Entonces, ese es el tipo de prevención que podemos hacer en artritis reumatoide. ¿Este tipo de enfermedad se puede frenar o puede ser eliminada por completo, doctor? Es un punto que es bastante importante que debemos aclarar también. Es una enfermedad como muchas otras enfermedades crónicas, en las cuales lo que nosotros logramos es el control de la enfermedad. Así como hablamos en hipertensión, en diabetes y otras enfermedades similares, nosotros a través de los tratamientos y de ciertas medidas terapéuticas de otro tipo, logramos prevenir las consecuencias, mantener al paciente exento de síntomas, logramos que los dolores desaparezcan, las dificultades en la movilización de sus articulaciones y el paciente entonces puede hacer una vida relativamente normal. Sí, por supuesto, va a haber ciertas limitaciones, el paciente puede en algún momento llegar a presentar ciertos síntomas, eso se regula, se controla y el paciente va a requerir siempre ese control y ese seguimiento. ¿Cómo es el diagnóstico, doctor? Mira, el diagnóstico descansa principalmente en la evaluación del paciente y eso es lo que vamos a hacer en las jornadas del sábado. Básicamente es una consulta en la cual el paciente manifiesta su tipo de manifestaciones o el tipo de síntomas que presenta y a través del examen físico completamos el cuadro clínico del paciente y comprobaremos si eso es compatible con el diagnóstico de artritis reumatoide. Existen sí, por supuesto, apoyos de laboratorio, tenemos exámenes complementarios que nos pueden ayudar a decir si el paciente tiene o no esta enfermedad. Muchas veces ellos tienen un papel muy importante en el diagnóstico porque los síntomas a veces son un poco vagos, pueden tender a confundir con otro tipo de enfermedades y entonces en ese caso el apoyo del laboratorio se convierte en muy importante, tanto de ciertos exámenes serológicos como de ciertos estudios radiológicos que entonces nos permitirían hacer el diagnóstico. Es decir, doctor, que lo que es la artritis reumatoide, la parte de lo que es también los antecedentes del paciente puede influir cuando se realiza lo que es la consulta, o sea, que sea muy sincero a la hora de especificar cuáles son esos síntomas que presenta. Sí, el paciente, indudablemente, el tener dolor, a veces depende de mucho de la idiosincrasia del paciente, de su forma de pensar, de su actitud ante la vida y ante sus padecimientos, la forma en que él va a expresar sus manifestaciones. Y mientras más preciso es, más nos permite a los médicos acercarnos a la posibilidad diagnóstica. Y por supuesto entonces esa aproximación, esa precisión en el tipo de síntomas que tiene nos ayuda importantemente a poder obtener el diagnóstico en el corto plazo. La parte hereditaria, doctor, ¿puede ocurrir en una artritis reumatoidea? Sí, eso era lo que te iba a comentar precisamente. Es frecuente, no solamente para artritis reumatoide, para todas las demás enfermedades autoinmunes, que en los familiares del paciente existan personas afectadas de enfermedades similares, no necesariamente artritis reumatoide, o puede haber antecedentes de lupus en la familia o de otras enfermedades autoinmunes. Ahora, el paciente es conveniente que sepa, sobre todo el paciente que va a ir a la jornada, que no siempre que se use el término artritis, las personas y los médicos nos estamos refiriendo a la artritis reumatoide. Entonces, con frecuencia el paciente dice, no, pero es que mi mamá o mi tía o mi abuela sufren artritis, así que esto que yo tengo tiene que ser artritis. Bueno, sí, sufre de artritis, pero no significa que esa artritis era reumatoide, ni significa que la artritis del paciente sea entonces reumatoide. Porque, por ejemplo, la osteoartritis también tiene esa tendencia familiar. También tiende a presentarse muchos casos dentro de la misma familia. Así que no es el único antecedente de la artritis, sobre todo si no ha sido bien precisada en diagnóstico por algún médico, no significa necesariamente que entonces el problema del paciente sea artritis reumatoide.
tratamiento, doctor, el punto del tratamiento. ¿Existen algún tipo de terapias fundamentales, quizás en las etapas iniciales, o inmediatamente hay que consumir algún tipo de tratamiento vía oral? Sí, los tratamientos hoy día significan iniciar a la brevedad posible ciertos medicamentos que anteriormente eran usados como medicamentos de segunda o tercera línea, es decir, antes el objetivo primordial era siempre calmar el dolor, sigue siéndolo, por supuesto, nuestro interés no es dejar al paciente con el dolor, pero hay que darle a entender al paciente que lo importante no es el alivio sintomático del dolor, sino el control total de la inflamación en la articulación. Y ese control total solamente se ha logrado, y del daño que esa inflamación por supuesto va a producir en la articulación. Ese control total de la inflamación solamente se ha logrado con ciertos medicamentos que se han probado a lo largo del tiempo y que han demostrado su efectividad para prevenir las complicaciones. Entonces, esos tratamientos los tenemos disponibles, tanto a nivel público como privado, están, digamos que relativamente fácil disponibles, los podemos empezar. Y con frecuencia se empieza con diferentes esquemas, pero hay cierto, digamos, algoritmo, hay cierta forma de utilización de esos medicamentos en los cuales no todos los pacientes van a responder por igual a ellos, y a veces entonces es necesario hacer ajustes, cambios de tratamiento, combinaciones de medicamentos entre ellos, hasta llegar a la combinación que sea más ideal para controlar a ese paciente en particular. Así es, bueno, ya nos está avisando nuestro equipo de producción que tenemos que hacer otra pausa comercial, amigos, pero quédense allí muy atentos porque en la próxima parte el doctor Carlos Pérez le dará respuesta a todas esas dudas que han manifestado a través del 0424-617-3126 acerca de lo que es la artritis reumatoidea. Ya regresamos con más de Gente que Sabe. Quiero agradecer a los profesionales de Beauty for Secret Spa, de verdad, por el tratamiento de belleza que me hicieron esta tarde con lo que fue corte, secado, manicure, pedicure y depilación. De verdad que su dueña, Zulema, me hace la indicación. Bueno, lo que fue corte y secado me lo realizó mi estilista Belki, pero la parte de depilación me lo realizó su dueña, Zulema, que de verdad quedé encantada, fascinada cada vez que visito Beauty for Secret Spa. Todo está ubicado en la calle Córdoba, diagonal a los bomberos. Está ubicado Beauty for Secret Spa, de verdad que son profesionales de la belleza. Ahí tenemos también lo que es el tratamiento de masaje reductivo, masajes antiestrés, lo que es la ultracavitación, el drenaje linfático, limpiezas de cutis. Todos unos profesionales de la belleza en un solo lugar. Y hay un punto bastante importante que quiero decirle a todas mis amigas de Gente que Sabe, que estamos trabajando los días domingo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así que esa oferta, de verdad que esa promoción es estupenda, sobre todo a aquellas mujeres que, bueno, que trabajamos y no nos da la oportunidad de ir un sábado o entre semana a la peluquería. Podemos asistir el día domingo de 9 a 1 de la tarde. Así que también en la parte de lo que es belleza y economía, visita Beauty for Secret Spa. Bueno, tomando calcio y las vitaminas y eso. ¿Sí? Bueno, por lo que yo he oído decir, el que sufre de artritis prácticamente y que no tiene cura. Lo que hay es puro medicamentos que le alivian los dolores que se le dan en las articulaciones, pero yo he oído decir que sí que no tiene cura, porque yo he visto morir muchas personas que han tenido artritis, se mueren y siempre han tenido la misma artritis y no se curan. No sé. Bueno, hay personas que les dan de forma oral,
hay personas que lo toman por crema, un tratamiento de crema, hay personas que lo usan inyectado, hay mucha variedad de medicamentos como para tratar eso, para controlar el dolor que da la artritis. Tendría que ser a través de medicamentos, inyecciones, no tengo ni la menor idea, pero ya el médico tratante debe dar su opinión, pues, su diagnóstico al respecto. Regresamos con más de Gente que Sabe, hablando el día de hoy acerca de la artritis reumatoidea, ¿no? Vemos, doctor, que algunos de los encuestados hablaban de lo que era en sí el tratamiento y manifestaban que pues que no tenía cura, pero es algo bastante, yo creo que eso es bueno que usted acote la parte de lo que de repente no tenga eliminación por completo, pero sí se puede aliviar y sobrellevar y llevar una vida normal. Sí, casualmente lo habíamos comentado y vale la acotación que todos los que entrevistados coincidieron que eran medicamentos, el tratamiento básico, pero también se hace fisioterapia. En etapas avanzadas podemos recurrir a formas quirúrgicas, ciertos tratamientos quirúrgicos que pueden, digamos que mejorar un poco la funcionalidad de unas manos que ya han perdido su habilidad natural, pero modificarla de manera que le permitamos al paciente ciertos movimientos que le permitan tener cierto desempeño habitual. Pero el tratamiento base, pilar fundamental, es la medicación. Bien a través de uno o varios medicamentos de uso, algunos muy viejos conocidos en el mercado, pero que en la forma que se están usando, con la importancia que se les da actualmente, pues entonces son tratamientos que se consideran relativamente nuevos. Y otros sí son tratamientos muy nuevos que han aparecido, tratamientos de alta tecnología, que lamentablemente tienen muy alto costo precisamente por esa característica, pero que son proveídos por el Estado y todo el venezolano tiene acceso a ellos. Así es. Bueno, doctor, tenemos varias preguntas de cada de nuestros queridos televidentes de Gente que Sabe el día de hoy. Dice: felicitaciones al doctor Carlos Pérez por siempre brindarnos sus conocimientos. Bueno, por acá es un halago, doctor, que le tenemos. Gracias. Doctor, el enrojecimiento del color puede ser indicativo de una infección. Entre los muchos tipos de artritis que puede haber, las artritis infecciosas, causadas por gérmenes que invaden la articulación, sí tiene características que muchas veces son muy evidentes, que nos permiten diferenciarla de la artritis reumatoide. Generalmente es monoarticular, afecta a una sola articulación y los signos de inflamación son muy evidentes. Tal vez a eso es lo que se refiere la persona que llamó. Que hay un eritema muy importante en la articulación, pero no solamente eso, hay mucho aumento de volumen, hay mucha incapacidad funcional, el dolor es muy importante, y hay los síntomas propios de cualquier infección, fiebre, malestar general, etcétera. Ok, dice, sentir frío frecuente en los huesos es síntoma de artritis, a pesar de que tenga 18 años, manifiesta una televidente. Esa tendencia a ciertas manifestaciones relacionadas con los cambios ambientales, los cambios de temperatura y de presión atmosférica, pueden ser compartidos por otras entidades, no necesariamente por la artritis reumatoide, pero sí la artritis reumatoide tiene esa característica particular que le da su nombre, de que esos cambios en las condiciones ambientales hacen la aparición o la exacerbación de los síntomas cuando probablemente estaban controlados. Y entonces el paciente nota eso, que cuando hay tiempo de lluvia, como dicen ellos, pues entonces hay esas manifestaciones, acrecienta el dolor y las manifestaciones, a pesar de que en muchos casos nosotros hemos ya catalogado al paciente como un paciente controlado. Así es, dice otro televidente por acá, la artritis puede ocasionar lesión en la columna cuando los huesos resultan afectados, manifiesta. Sí, un sitio de afección es la columna, hay manifestaciones que en esa zona no son dependientes precisamente de afección articular, sino otro tipo de estructuras que pueden inflamarse y generan dolor en la columna, y es uno de los sitios de afectación. Así es, dice otro televidente, ¿cuál es el número de teléfono del doctor? Horario de atención, manifiesta por acá. Bueno, quien esté interesado en ubicarme me puede encontrar en el 0412-655-0266 y en el Centro Clínico Médicos Asesores los martes y viernes a las 3 de la tarde.
Así es, dice otro televidente, la artritis causa trastornos. Manifiesta, no dice qué tipo de trastornos, dice la artritis causa trastornos. Bueno, muchos trastornos, ¿ok? Aparte de los articulares, como dijimos, de otras afecciones, pero no sé específicamente a lo que se refiere el televidente. Bueno, otro televidente dice, mi esposo le dan dolores en todas las articulaciones, se le inflama y se le pone caliente y los exámenes de las artritis salen negativos. Como dijimos, hay muchas formas de artritis. Fíjate que en los diferentes cuestionarios y las personas que se interrogaron, ellos hacían una mezcla de diferentes patologías que pueden producir dolor articular, y ese es el concepto que está en la población. ¿Okay? Cuando ellos decían al comer carnes rojas, etcétera, se referían precisamente a la artritis gotosa por elevación del ácido úrico. ¿Okay? Eso es otra forma de artritis, no es la artritis reumatoide. Otros mencionaron características referentes a la osteoporosis, es decir, que la disminución de la calcificación de los huesos, que hay que usar calcio. Entonces se están refiriendo a otra causa de dolor articular que no es la artritis reumatoide. Entonces sí, hay muchas formas de afección articular que no son la artritis reumatoide, y ese es el objetivo de las jornadas del sábado. Tomar a ese grupo de pacientes, precisar cuáles son verdaderamente artritis reumatoide para poder iniciar un tratamiento temprano. Así es, dice por acá otro televidente, ¿dónde ve el doctor Carlos Pérez? Tengo artritis desde el año 2000. Bueno, ya usted manifestó... Es una evolución bastante larga, ¿no? Bastante larga. Entonces, eso no lo comentamos, doctor, la duración que puede tener, porque una persona hipertensa, una persona diabética, puede durar el periodo, si se cuida como debe de hacerlo, pues con todo lo que es la previsión de la misma enfermedad. En este caso, ¿cómo sería? ¿Cuál sería ese periodo? Si se trata de una artritis reumatoide y tiene ese problema desde el año 2000, muy probablemente debería tener un grado importante de incapacidad. Si no lo tiene, entonces muy probablemente no se trata de artritis reumatoide, sino de otra forma de artritis. Okay. Dice otro televidente por acá, muy buen programa, el de hoy, muy educativo, Pedro Mora. Bueno, Pedro Mora es un grato amigo del CCMA y de gente que sabe, le damos un fuerte abrazo desde acá de nuestro espacio en CMC Televisión. Bueno, doctor, llegó la hora. Gracias a todos ustedes por los mensajes de texto, por esas dudas, esas interrogantes que gustosamente el doctor Carlos Pérez dio respuesta. Ahora bien, doctor, la conclusión del tema de la artritis reumatoidea, ¿no? ¿Cómo podríamos definir de repente algún televidente que sintonizó tarde, gente que sabe, el tema de la artritis reumatoidea, la función y la importancia que tiene el conocimiento de qué es en sí la artritis reumatoidea? La artritis reumatoide es una enfermedad de las articulaciones, tanto grandes como pequeñas, inflamatoria, que conlleva un deterioro progresivo y relativamente rápido de las mismas, hasta llevar al paciente a una incapacidad que puede ser muy importante. Y que si en ese caso en particular llegaran a presentarse afección de otros órganos, pues entonces inclusive podría hasta amenazar la vida del paciente. Es una enfermedad que tiene una importancia capital por su tendencia a desarrollar incapacidad y entonces a convertir a personas en la etapa útil de su vida, convertirlas en personas que no podrán laborar, no podrán ejercer sus potenciales o desarrollar sus potenciales laborales, y que por lo tanto van a representar una carga para sus familiares, para el Estado y para ellos mismos. Entonces, la importancia de esta enfermedad es precisamente diagnosticarla tempranamente, evitar que eso llegue a suceder y mantener a esas personas haciendo una vida completamente normal. Así es, doctor. El mensaje a todas esas personas que se inscribieron a través de atención al cliente del CCMA, que llamaron y apartaron su cupo para la jornada de pesquisaje de lo que es la artritis reumatoide. Bueno, quería decirles específicamente a los que se inscribieron, de que ya están inscritos, ustedes van a ser atendidos y que no es necesario que se presente muy temprano. Nosotros los hemos convocado para las 8 de la mañana y con que lleguen a esa hora tengan la seguridad de que van a ser atendidos. Sí les pedimos que se presenten a esa hora para que podamos hacer un registro de todos ustedes y poder llevar un control y hacerlo en la forma más viable en esa actividad del día sábado. Va a haber una serie de exploraciones que se le van a hacer, eso lo vamos a conversar ese día.
Le agradecemos entonces que lleguen a tiempo y bueno, el sábado conversamos sobre lo que significa esta enfermedad y recuerden que lo que vamos a hacer ese día es precisar quiénes de ustedes pueden tener artritis reumatoide y tengan su mente abierta hacia la posibilidad de que esos dolores que pudieran estarlos aquejando tal vez no se traten necesariamente de esta enfermedad. Doctor, una de las preguntas que las muchachas de atención al cliente me manifestaron es que algunos de los que apartaron su cupo decían, bueno, ¿cuál es esa preparación para la realización de lo que es la consulta en la jornada? ¿Tengo que ir en ayuna? Por lo que es la tradición, ¿qué le puede decir? Sí, no vamos a hacer exámenes para el momento. En esa jornada lo que vamos a hacer básicamente es una consulta, así que no tienen que presentarse en ayunas. No requieren llevar nada, simplemente aquellas personas que si tienen algún problema de movilidad, por supuesto, me imagino que se harán acompañar de alguna persona, y simplemente preséntense y conversemos sobre su problema, a ver qué solución podemos ofrecer. Así es. Bueno, doctor, lo invito a que nos pongamos de pie para despedir el programa del día de hoy. De verdad, un verdadero placer haber compartido esta hora con usted acá de Gente que Sabe para llevarle a todos nuestros queridos televidentes lo que es la información de lo que es la artritis reumatoide, ¿no? Ahora bien, una palabra que usted diga, mira Vanessa, y mire, queridos televidentes de Gente que Sabe, esto se identifica con Gente que Sabe por una frase que resuma lo que significa la artritis reumatoide. Diagnóstico temprano. Nosotros hacemos todo lo que podemos y hacemos mucho por el paciente si hacemos un diagnóstico temprano. Así es. Bueno, doctor, después de esta explicación estupenda que nos acaba de brindar acá en Gente que Sabe, a ustedes amigos, mil gracias. Mil gracias por estar jueves a jueves a partir de las 8 de la noche sintonizando a través de CMC Televisión y a través de la www.canalcmc.com y a través del canal 28 de Intercable en Bachaquero, ubicándonos por supuesto para mantenerse al día con toda la información de salud. A todas esas personas que se inscribieron en la jornada, pues los invitamos, ahí vamos a estar todo el equipo de Relaciones Institucionales del CCMA a partir de las 8 de la mañana para ofrecerles toda la atención conjuntamente por supuesto con el doctor Carlos Pérez y darle toda esa atención necesaria para el diagnóstico de lo que es la artritis reumatoidea. De esta manera nos despedimos hasta una próxima edición de Gente que Sabe. CCMA, excelencia en salud.